¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo ves lo que sigue? De acá se viene una transición larguísima, eterna, ¿no? Para lo que es la economía y la velocidad que toman los mercados financieros es una tortura lo que viene en estos 77 días. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que analizás? Mira, yo siempre sostuve que Argentina tiene dos grandes desequilibrios. Tiene un desequilibrio fiscal enorme. Argentina, para ser sujeto de crédito, tendría que tener un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Hoy el resultado estructural es un punto y medio negativo. Es decir, vos necesitas un ajuste de 5 puntos para ser sujeto de crédito. Estamos muy lejos. Ningún candidato habló de mejorar la cuestión fiscal. Olvídate. Y, digamos, el candidato que más votos sacó ahora, por decirlo de alguna manera, habla de incrementar el déficit fiscal en 3 puntos más. Con lo cual, esa situación es básicamente como llamar a Nerón para apagar un incendio, es tirarle nafta al fuego. Punto 1. Con lo cual, lo que vos te ves ahí es una situación de potencial default. Eso te lo muestran los bonos de Argentina. Si vos tomás el Bonar 2020, que es el que vence en octubre del año que viene, ese ya muestra un riesgo país de 4.700 puntos básicos. ¿Ok? Digamos, o sea, te está cantando un default. Además, el default te lo reconfirma el candidato Alberto Fernández cuando te dice repudiar los intereses de la LELIQ, o sea, eso es un default. Te dice que se va a sentar a negociar duramente con el Fondo Monetario Internacional, que es un acreedor privilegiado. Por lo tanto, te está cantando el default. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto, la economía argentina tiene un desequilibrio monetario monstruoso, que hoy tiene el nombre de LELIQ, antes se llamó LEVAC, y las LEVAC vinieron a corregir otro desequilibrio monstruoso que era el dólar futuro. Con lo cual, digamos, en una situación en la cual se produce un pánico monetario, vos podés ir a una hiperinflación. Cuando Alberto Fernández dice que no va a reconocer los intereses de las LELIQ, esos instrumentos los tienen los bancos y con eso le tiene que pagar a los depositantes. Con lo cual los depositantes no van a poder cobrar lo que tendrían que cobrar. Por lo tanto, si los depositantes van y corren contra los depósitos, o una de dos, o se vuelve en un nivel de emisión monetaria descontrolado, que te puede terminar casi duplicando la base monetaria, con lo cual lo que implica en términos inflacionarios, o la otra es te vas a un plan Bonex, porque no tenés con qué responder a esos depósitos. Contame una cosa, ¿escuchaste hoy al presidente? Sí. ¿A la tarde en la conferencia de prensa? Sí. ¿Qué te pareció? No, me parece lamentable, igual que la conferencia de prensa que dio a la noche. Él no puede estar culpando al resto de los problemas que hoy tiene la economía. A ver, a la noche, por ejemplo, ¿cuál fue el mensaje? Es que hizo todo bien y que la gente no lo entendió. La culpa es de que no lo entendieron y no lo votaron. Claro. Y los mandó a dormir. Claro, la culpa es de los otros. No, la verdad que la culpa no es de los otros, Eduardo. La culpa es de Macri. Y hoy la culpa de la suba del dólar y los mercados es culpa del kirchnerismo y aquel que votó al kirchnerismo. A ver, bueno, el kirchnerismo está vivo gracias a Macri. Es decir, el que vivió alimentando el monstruo de Cristina fue Durán Barba y Marcos Peña. Y básicamente alimentaron ese monstruo. ¿Por qué? Porque en realidad hicieron un gobierno espantoso. Y el monstruo se los terminó comiendo. Exactamente. Entonces, ¿dónde arrancó todo el problema? Arrancó el propio 11 de diciembre, si vos querés, del 2015. Cuando Marcos Peña dinamitó el Ministerio de Economía y puso en Hacienda al chanta de Prat-Gay, que como todo keynesiano, ¿sí?, le vendió la idea del gradualismo. Por lo tanto, el gobierno no hizo el ajuste que tenía que hacer, se endeudó hasta la maceta y en realidad esta fiesta se iba a terminar ¿cuándo? Cuando se cortara el financiamiento externo. Y en rigor se cortó antes por lo que fue el episodio del 28 de diciembre, cuando Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. 2017, 28 de diciembre. Exacto, pero sí, pero esto es muy bueno notarlo, porque fíjate esto. En ese momento querían bajar la tasa de interés. ¿Qué es lo que terminó pasando?
La actividad económica que venía expandiéndose al 4,5 terminó 2,5 abajo, o sea, un virulo de 7 puntos. Te cayó entonces el PBI, te cayó el empleo, te aumentó el desempleo, te bajó el salario real, te aumentaron los pobres, te aumentaron los indigentes. La inflación minorista que venía el 18 te repó al 48. Bueno, eso es historia pasada. Por eso llegamos a esta situación. Por eso la gente lo votó a Alberto y no lo votó a Macri. Lo sacó a Macri. Ya le dijo Macri, correte. Y eso es la sensación que uno tiene a partir de los resultados. Yo no soy un especialista en temas políticos, pero claramente la gente le bajó el martillo a Macri y eso es todo el daño que se produjo durante el 2018. Es más, yo te digo algo. ¿Cómo debería ser esta transición de estos 70 y pico de días? Mirá. Hasta la elección del 27 de octubre. Bueno, acá hay, desde mi punto de vista, nadie tiene los incentivos correctos como para que esto no termine con un default y una hiperinflación. ¿Hablas de hiper? Sí. A ver, hoy, digo, el dólar te llegó a tocar 65. Sí, sí, sí. O sea, y te lo bajó con ventas del Central, del Nación y del Provincia. O sea, le tiraron de todo. O sea, ¿cuánto tiempo más vas a poder aguantar? Y subieron la tasa al 74%. Vamos. Y a su vez devaluaste también. Con lo cual, o sea, le tiraste con todo. ¿Qué es lo que quiero Pero para decir? Macri la culpa es de los que votaron. No, bueno. No del gobierno. Bueno, eso es propio de que él es un socialista, que la culpa es de los demás. Cuando vos sos liberal, digamos, enfrentás el veredicto del mercado. La democracia es un mercado. ¿Te votaron en contra? Digo, será porque hiciste mal las cosas. Cuando vos tenés un producto, salís a la calle con un producto, el producto es mala calidad, y no te lo compra, vas a la quiebra, no es culpa que la gente no te lo compró, es culpa tuya que no fuiste bueno. Entonces, el gobierno, digo, falló, ¿sí? Digamos, falló en los resultados económicos, esencialmente. El gobierno ignoró sistemáticamente la macroeconomía. Es decir, vivió de espalda la macroeconomía, creía que esto solo se ganaba haciendo, digamos, pavadas. O sea, el señor Durán Barba, digamos, o sea, es de origen marxista. Es decir, no podías pretender algo mejor. Entonces, desde mi punto de vista, están dados... Hoy, ¿a qué se parece la economía argentina? Abril-mayo de 1989. Abril-mayo del 89. Alfonsín... Claro, pero... Alfonsín, Menem ganaron la elección. Claro, pero Menem había ganado la elección. Exactamente, ganó. Entonces, podía anticipar... Esta situación es que nadie ganó una elección. Bien, por eso esto es mucho peor. ¿Por qué? Primero porque vas a tener una tortura de 77 días. Sí. Primer punto. ¿Y después 120? Ok, por eso. Pero vamos por parte. O sea, ¿cuál es el problema hoy? El problema es el siguiente. ¿Qué debería hacer Macri para evitar un desastre? Debería inmolarse y armar un programa económico consistente, cargarse todos los costos y dejarle la hoja de ruta limpia al que viene. Macri no va a hacer eso. Es un político miserable como todos. Entonces no le puede pedir a Alberto Fernández que no sea miserable. Porque, ¿qué es lo otro que cómo podrías parar esto? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mercado somos todos nosotros, decidiendo comprar, vender y protegernos de la estafa que es la política económica argentina. Entonces, en ese contexto, lo que vos necesitas es que Alberto Fernández, que es el presidente virtual, si vos querés, porque de vuelta, o sea, solamente es candidato en este momento. Solamente candidato. Bien, esa es la parte más complicada de todo esto. Él debería dar señales muy contundentes sobre cuál será su equipo económico y decir, no, yo, digamos, voy a tener un gobierno pro mercado. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema con eso es que se va de patada con su base política, con su sustento político. Es decir, los que lo votaron son personas que piden nafta al fuego para apagar un incendio. Con lo cual, si hace esto, en realidad va contra su carrera presidencial. Puede decir que podría, si hace esto, podría perder votos en octubre. Exactamente. Eso es por los puntos. Claro. Claro, y él todavía no ganó. Él ganó las PASO. O sea, fue una encuesta contundente, una escala 1 a 1. Un partido amistoso. Sí, pero el partido por los puntos es en octubre. Sí, está bien, pero si en el partido por los puntos te pegaron un baile de 15 puntos, te ganaron 15-0, digo, te van a ganar. Alberto Fernández lo llamó, es como una vuelta de clasificación. Sí. Bueno, pero eso te muestra que está con los pies sobre la tierra. En la pole position, ¿no? Bien, exacto. Sí, pero digo, le sacó 15 puntos de diferencia. Y vamos al otro punto, que es todavía mucho más complicado.
él tiene que construir poder. Porque siempre está la amenaza de que el poder lo tome Cristina. Entonces... Es que el poder lo tiene, el poder de los votos. La gente votó a Alberto. Bueno, por eso, digo... ¿Qué sé yo? Bien, entonces, ¿cuál es el punto? A ver, el candidato a presidente es Alberto. Sí, está bien. Ya sabemos que detrás está Cristina, que los votos son de Cristina, pero... Bueno, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Si vos tenés que ponerte en los zapatos de Alberto Fernández, es mucho mejor que la crisis le estalle a Macri. Ya ni siquiera le tenés que echar la culpa, porque la culpa cae solita. Además que el gobierno hizo todo mal como para que esto se dé. Pero además te deja la economía en las ruinas y con el mero rebote construye un capital político enorme. El incentivo de Alberto hoy es que todo se prenda fuego. Vos lo vas a ver, Alberto, sentadito así, mirando desde el umbral de la casa, así como pasa el cadáver de su oponente. Claro, pero a ver, si Macri no se inmola siendo el responsable de esto, ¿por qué se va a inmolar él? La pregunta es esa. No lo va a hacer, o sea, cualquier solución que evite la hiper y el default no es compatible con sus objetivos políticos. Es decir, nadie va a hacer las cosas necesarias como para evitar un daño mayor al pueblo, porque en realidad lo único que le importa a los políticos, no importa cuál sea, es llegar al poder. Salvarse ellos. Obviamente. Sí, Willy. Javier, una consulta. En el medio de este caos político y financiero que tuvimos, apareció un tuit de Lilita Carrió. A ver, no sé si el señor director lo tiene ahí para mostrar, que señala y propone que es importante que el gobierno suba el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y otorgue una moratoria para las pymes, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo voy a hacer mi opinión. Si el gobierno pretende ganarle al kirchnerismo haciendo populismo, cosa que intentó durante este año, va a perder, porque populismo lo hacen mejor ellos. Es decir, digamos, o sea, no te puedes meter en el barro del populismo porque te va a ganar. Es el kirchnerismo, cuando hacen kirchnerismo de buenos modales no le creen. Exactamente, pero además, aunque lo hicieran bien, no se lo compran tampoco. O sea, porque vale más la dádiva de Cristina que la dádiva de Macri. Exactamente. O sea, aun cuando fueran iguales. Primer punto. Segundo punto. Si el gobierno continúa con la línea actual, se pega la piña. La piña, de hecho, está estallando. Es decir, a ver, la piña iba... A ver, ¿qué es lo que cambia hoy? Cambia la velocidad. Es decir, el default iba a venir inexorablemente porque no le dan los números, con lo cual defaulteaba Macri o defaulteaba Alberto. La hiper va a venir igual porque la bomba de las LELIQ está ahí. Lo que cambia es la velocidad. ¿Por qué? Porque había una esperanza de que el gobierno quizás hacía... Pero de vuelta, ¿quién era el que te anunciaba eso? Marcos Peña. Es decir, alguien que antes de bajar el gasto público prefiere cortarse el brazo. Entonces, lo único que puede salvar al gobierno es hacer un giro radicalmente opuesto a lo que estuvo haciendo, es decir, por una solución dura. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que el votante argentino prefiere el populista. Entonces, digo, estás en una encerrona y digo, no va a terminar bien. No va a terminar bien porque el único que tiene la capacidad de torcer esta historia es Alberto Fernández. El que tiene los votos. Claro, porque, recordá esto, siempre tomamos decisiones mirando hacia adelante. O sea, vos decís que, a ver, Macri tiene el gobierno y el poder de los votos, ¿hoy lo tiene Alberto? Sí, pero Alberto no tiene capacidad de maniobra hoy porque no es gobierno. No es gobierno. Y ni siera es presidente electo. Es candidato. O sea, ni siquiera Pero podés tiene- entregar antes el poder. Pero tiene el 47% de los votos. En octubre, este mismo 47 automáticamente, sin el voto, cuando se compute... Limpia o no los se blancos. Limpia los blancos. Es el más del 50. Ya lo sé. Gana en primera caminando. Está bien, pero de vuelta, pero este es un juego entre miserables. El gobierno no va a poner las cuentas en orden porque no quiere pagar el ajuste cuando el gobierno ya está terminado. Y Alberto no tiene obligación de hacerlo si es un candidato. Sí. ¿Por qué, digamos, o sea, va a definir cosas que le puede contaminar Totalmente. su proceso electoral? O sea, lo que requiere la economía se va de patadas con los incentivos de los candidatos
a la luz de las preferencias manifestadas por los argentinos que parecemos ser, sí, los campeones del síndrome de Estocolmo. Es decir, Argentina Nos se enamoramos hunde. de los secuestradores. Exactamente. Argentina hace 90 años que viene en decadencia, no arrancó en 1946, arrancó en 1928. Argentina se viene destruyendo como país por haber abrazado el socialismo, cada vez en mayores medidas, que se manifiesta, por ejemplo, en el aumento del tamaño del Estado, en el aumento de regulaciones, en el aumento de las pérdidas de libertades individuales, que conlleva a un país decadente. Y sin embargo, nosotros estamos enamorados de esa decadencia. Bueno, listo, o sea, Argentina tiene un problema cultural. Y en tanto y en cuanto no corrija la cuestión cultural, seguiremos siendo cada vez más pobres. Porque nunca el socialismo funcionó bien en ningún lado. En todos los lugares donde se aplicó, generó miseria. Querido, gracias por venir, ¿eh? Placer enorme. Chao, querido mío.